Sabemos que hoy niñas y niños juegan lejos de casa, fuera de su habitación, mucho menos que tal vez en generaciones anteriores. Y eso es una cosa que a propios y extraños nos preocupa y a veces hasta obsesiona. ¿Es tan importante las horas que pasan con las pantallas? Bueno, pues para hablar de ello tenemos con nosotros María. Bienvenida. Hola. María Zavala, tú eres periodista especializada en educación y alfabetización digital y también autora. Tienes un libro titulado Ser padres en la era digital. Exacto. María, mi obsesión con el tiempo de pantalla. ¿Bien, mal, regular? Tu obsesión y la mía con el tiempo de pantalla es legítima y es normal porque es lo primero que podemos agarrarnos para tener una cierta sensación de control de lo que intentamos hacer a la hora de acompañar a nuestros hijos o hijas en su uso de la tecnología. Es lo primero que se nos ocurre que podemos hacer. Aquí el problema es que estamos creando una etiqueta y cuanto menos tiempo pasen nuestros hijos delante de una pantalla parece que somos mejores padres o mejores madres y ellos van a estar más sanos. Esto es lo que quizás es una equivocación derivada directamente del concepto de tiempo de pantalla que llevamos arrastrando tantos años. El tiempo es muy importante, pero nos guste o no, no es lo más importante o lo único importante. Entonces, a veces cuando nos hacen recomendaciones sobre el tiempo platónico, canónico, que deberían estar, ¿es una recomendación que es errónea? ¿No es tanto cuánto tiempo, sino la calidad o el tipo de uso de ese tiempo? Bueno, un poco de las dos cosas, pero las recomendaciones de los profesionales sanitarios, que también llevan a nuestro lado ya muchos años, no son realmente recomendaciones basadas en que haya evidencia científica que diga 3 minutos más van a ser los responsables culpables directos de un efecto perjudicial. Son recomendaciones que vienen derivadas de la inercia de los últimos años en la que nos guste o no, quizás hemos dejado que nuestros hijos accedieran al uso de la tecnología de una manera demasiado temprana o demasiado constante. Y derivado de esa inercia nos han tenido que dar unas recomendaciones, estas de que cuando son niños o niñas por debajo de los 2 años, cuanta menos exposición a la tecnología mejor y luego poco a poco eligiendo muy bien la calidad y el acompañamiento de ese tiempo de pantalla. Claro. No son recomendaciones vacuas, no son inútiles, no son desacertadas en absoluto, son necesarias por los años de inercia que llevamos. Eso sí, que pensemos que la única alternativa para que nuestros hijos crezcan sanos, felices y razonablemente listos sea que no haya pantallas en su vida, pues a lo mejor es muy limitado. Claro, es que de hecho no existen estudios longitudinales del efecto de las pantallas, ni las redes sociales, ni los videojuegos. Y es cierto que todas estas recomendaciones son consensos de colegios profesionales, pero les falta poder tocar, ¿no? los datos. Mientras no tenemos esos datos y esa evidencia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar, poner normas que sean conductivas a ese crecimiento más saludable al que tú estabas apuntando? Yo creo que el primer reto que tenemos los padres y las madres es que nos haría falta un poco más de información rigurosa. Ajá. Información que no se base en mensajes, en soluciones muy simples para problemas que en realidad son muy complejos. Entonces, nos mereceríamos un poco más de información de rigor. Pero bueno, para poner normas y límites que nos hagan un poco más sencillo todo este acompañamiento en la nueva era digital en la que nuestros hijos, antes o después, van a tener algún tipo de relación con la tecnología, yo creo que podemos pensar en varias cosas. Por una parte, en mirar a todo esto de las pantallas y la tecnología como a cualquier otra parcela de nuestra vida en la que también educamos a nuestros hijos, ¿no? Okay. Entonces, para educar a nuestros hijos en que aprendan a comer de manera saludable, no hacemos simplemente un prohibir según qué alimentos, sino enseñar a comer de todo y que haya todo tipo de alimentos disponibles en casa y nosotros nos implicamos, por supuesto, desde el ejemplo, pero también desde muchas más cosas, ¿no? Entonces, es poner normas y límites basados en eso. Y te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, no se trata de decir los jueves no puedes ver ninguna pantalla para que no te hagas adicto. Se trata de poner normas en los que digas, pues no sé, a veces puede ser tecnología para ver vídeos, a veces puede ser tecnología para ver algún otro tipo de contenido que nos enseñe a hacer algo, me da igual que sea una Magdalena en la cocina con papá o aprender a tocar el ukelele, y poner normas en ese sentido que tengan una intención en el uso de la tecnología. Por otra parte, que sean normas o límites que no solo tengan que cumplir nuestros hijos e hijas, sino que nosotros podamos sostener en el tiempo y cumplir. Porque la realidad es que muchas veces pues los adultos utilizamos la tecnología como niñera, entonces ahí nosotros estamos creando unos hábitos que no tienen mucho que ver con ningún interés espurio, sino con la comodidad, ¿no? Entonces, normas o límites que sean sostenibles y, en último lugar, normas o límites que tengan que ver con nuestros hijos y nuestra familia, sus edades, sus personalidades y el tipo de familia que seamos, porque no todas las familias somos iguales y no todos los niños son iguales, y nos guste o no, tecnología no es una única cosa, no es
solo redes sociales, videojuegos, móviles, hay muchas más cosas. Internet es una cosa muy grande en la que hay cosas muy feas y cosas muy bonitas, y el ejercicio que deberíamos hacer padres y madres es acompañar a nuestros hijos mientras conocen ese mundo. El problema es que no es tan sencillo y nos distraemos mucho con el tema de los peligros, que los hay, y no tanto con tratar nosotros de aprender sobre este mundo para ser, como si dijéramos, el agente mediador que nuestros hijos e hijas necesitan. Oye, ¿dónde podríamos encontrar inspiración, madres y padres, para copiar normas que puedan surtir efecto en nuestra familia en particular, o inspirarnos de manera constructiva precisamente para hacer este acompañamiento? Pues mira, de momento si uno entra en Internet en según qué buscadores, navegadores o páginas web, algunas de ellas de entidades públicas, como pueda ser FAD Juventud o como pueda ser el Instituto Nacional de Ciberseguridad, vamos a poder encontrar un montón de recursos que tienen que ver con estos, con carteles de normas, por supuesto con contratos familiares que tengan que ver con el uso del móvil, pero en realidad con ideas que nos permitan que nuestros hijos no crezcan asimilando el hábito de que una pantalla solo es entretenimiento pasivo, que este es el gran problema. Que están aprendiendo que Internet es como una tele de 24 horas al día y 365 días al año. Entonces, buscar ideas de recursos en este sentido en Internet que nos ayuden, pues, por ejemplo, que si tenemos un niño al que le gustan mucho los animales, pues podamos introducirle a un tiempo de pantalla en el que está buscando fotos de animales en un buscador infantil, para luego imprimirlos en papel, recortar con unas tijeras, pegarlas en una cartulina y hacerse su propio póster. Y ahí habrá tiempo de pantalla, pero también manipulación, juego, tanto de manera autónoma como con papá y mamá, y luego algo que queda decorando su habitación y que ha hecho él con sus manos. Qué interesante. Estoy seguro que tienes más consejos de este tipo que me puedes dar. Aprovechando que tú eres autora de Ser padres en la era digital, quédate, traemos a unos padres de la era digital y vemos cómo es su experiencia biográfica concreta. Fenomenal.